Hoy 12 de mayo, las multitudes vuelven a salir a las calles en Colombia. Esto después de que el neoliberal Iván Duque intentara manipular a los ciudadanos y las ciudadanas de Colombia. Esto porque en realidad lo que ofrecía era un discurso, pero en realidad nada que fuera una solución real a los problemas estructurales de Colombia. Quién sabe, lo más importante sea atender este hecho y no los eventos que, por dramáticos que fueran en este momento, son por sobre todo la expresión final de un proceso que comenzó muchos años antes. En este punto creo que es de obligada necesidad ver cuáles son las bases, cuáles son los orígenes de este problema. Y creo que es obligado que veamos algunos años atrás. Quién sabe exactamente 100 años atrás. La década de 1920 es donde se originan gran parte de estos problemas que ahora nos impactan por su dramatismo, por la brutalidad como han respondido las fuerzas del Estado. Pero ¿qué hay detrás de esta historia? Pues en el siguiente informe vamos a profundizar en estos hechos. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por estar en el canal El J Prensa Alternativa. 1920 es un año que definiría la historia de Colombia. Y es menester en este punto entender cómo estaba no solo Colombia, sino toda la patria grande, Latinoamérica. Un proceso que aún no logra asimilar los resultados de la Primera Guerra Mundial. Jota, ¿de qué me estás hablando? La Primera Guerra Mundial, mañana la gente está en las calles en Colombia. Yo creo que es de vital importancia entender lo que pasó. ¿Cuál es la herida originaria de esta crisis para entenderla en fundamento? 1920 es un año, la década de los 20, de 1920, es fundamental para Colombia y entenderla de la siguiente manera. Colombia, como el resto de las naciones de Latinoamérica, tiene ya un siglo de ser, entre comillas, independiente. Independiente de la corona española, sí, pero sin un proyecto político propio, sin una clase dirigencial que tenga un proyecto para la nación. La década de los 20 encuentra a Colombia sumergida en una pobreza propia de las naciones latinoamericanas, pero con una élite dispuesta a entregar los recursos naturales a los nuevos amos del mundo que surgen a partir de la Primera Guerra Mundial. Para efectos concretos, el Imperio Británico y el recién adolescente Estados Unidos, que ya tiene cierta cuota de poder en el mundo entero, pero que no tendría el poder que tiene ahora mismo, ¿sí? Los banqueros británicos en este momento han abandonado las prácticas de prestarle dinero a las élites gobernantes, endeudarlas y luego cobrarles hasta la sangre, por decirlo de alguna manera, que fue la práctica que se llevó a cabo desde la década de 1820 al 1920. Las nuevas prácticas de los representantes del Imperio Británico que arranca en el 1920 aproximadamente es: yo ya no quiero prestarte dinero, ahora yo quiero ser directamente dueño de las operaciones que se puedan desarrollar en tus territorios, ¿sí? Para eso implica que alguien sea dueño legalmente de territorios, de tierras en Colombia. Si ya se venía de una ocupación militar que había comenzado con los Habsburgo y que se había cristalizado con los Borbón después de las famosas reformas borbónicas, ¿sí? Y que ya
élites tenían posesión de territorios, no por decir terrenos, sino de territorios por su dimensión, en 1920 comienzan prácticas terribles contra los campesinos colombianos, probablemente muy parecidas al resto de América Latina, pero en el caso de Colombia la situación dramática es, por decir, particular con derecho propio. ¿Por qué? Porque la élite colombiana, constituida por aproximadamente unas 200 familias, utilizando el poder político que tenían, comienzan a apropiarse de manera ilegítima de territorios, desplazando brutal y violentamente a millones, cientos, miles y probablemente de millones de campesinos colombianos, abusando del poder. Para que se hagan una idea, hermanos latinoamericanos, probablemente la historia que yo esté contando los colombianos la conocen mucho mejor que yo. Estoy tratando de ser lo más respetuoso de esta narrativa y sobre todo tratando de ser muy sensible con esta historia que habla de nuestros abuelos o tatarabuelos probablemente, o de sus abuelos y tatarabuelos colombianos. Trato de ser lo más respetuoso posible en la narrativa de esta historia, ¿sí? El tema es que, para que se hagan una idea, ¿no? Imagínense que había un territorio en el que vivían determinada cantidad, unos 1000 campesinos, ¿no? Unos 800 campesinos, y de la noche a la mañana aparecía un tipo, un Uribe, pues imagínense, ¿no? A caballo, con sombrero, y seguido de 20 guaruras, guardaespaldas, ¿no? Que serían los protoparas, ¿sí? Con un papelito en la mano diciendo: resulta que ahora yo soy dueño de estos territorios. Y los campesinos se miraban en la cara los unos a los otros y decían: ¿pero cómo? Lo que pasa es que yo tengo una resolución judicial que dice que yo soy dueño, y ya ustedes saben los tinglados que pueden inventar los marranos estos, ¿ya? Que no eran neoliberales en aquel entonces, ¿ya? La élite gobernante de aquel entonces, que venía con una orden judicial, por supuesto, sin ningún tipo de fundamento de hecho ni de derecho real, pero firmado por un sinvergüenza juez, ¿no? Y acompañado de efectivos de la policía, o finalmente guaruras, pues pagados por el Uribe de aquellos años. Ustedes se imaginan, ¿no? Y esto era ilegal, injusto y todo lo que tú quieras, pero a la fuerza de la brutalidad de la élite de aquel entonces se aplicaba, ¿no? Se desplazaban violentamente a estas personas hacia lugares en los que no habían campos de cultivo, y dejándolos absolutamente en la imposibilidad de un proyecto de vida. Y no fue una vez, fueron 2, y fueron 3, y fueron 4. Y la brutalidad con la que ejerció esto llevó a que en este momento solo una muy pequeña cantidad de personas se adueña de, para hacerlo más exacto, porque los datos son los que mandan, el 0,4% de la población en Colombia, o sea, menos del 1%, el 0,4% de la población colombiana es dueña del 46% de las tierras de cultivo en Colombia. Ustedes se imaginan, ¿ya? O sea, menos del 1% de la población de Colombia es dueña casi de la mitad de las tierras de cultivo de Colombia, obtenidas a partir de la brutalidad de una élite que necesitaba responderle a las exigencias de los nuevos patrones que tenían, que para aquellos años era el Imperio Británico. Pero dejemos a los británicos, que esa es una historia muy aparte, ¿sí? No es aparte, pero no quiero que nos salgamos del foco del asunto, ¿sí? Por supuesto, desplazar a tantos campesinos y de manera sistemática, lo único que logró, bueno, lo único no, entre otras cosas que logró, fue que hubiera mucha gente desplazada, llena de angustia, de ira y con necesidad de hacerse ver, sentir en busca de una solución. Esta sería la base sobre la que
surgiría las FARC, ¿sí? Hace aproximadamente 6 décadas atrás, que inició precisamente con este tema de reivindicación territorial, o sea, de la tierra, la reivindicación del ciudadano colombiano por el derecho a la tierra que había sido usufructuada por una élite, ¿sí? Pero fíjense lo dramático de esta historia, ¿sí? Porque luego surgieron intentos democráticos de lograr resolver esto dentro de la institucionalidad, dentro de la participación democrática. Y Colombia sabe muy bien que la élite colombiana jamás, ni siquiera por asomo, pensó en restituir derechos, ni mucho menos. De hecho, los colombianos saben que en algún momento 4.000 ciudadanos colombianos con una opción política por este tipo de reivindicaciones fueron, ¿cómo decirlo sin sonar grosero y sin sonar insensible? Fueron privados de la vida, literal, ¿ya? De la manera más terrible, por utilizar un término. O sea, la élite jamás, ni siquiera se le pasó por acá que tenían que retornar estos territorios usufructuados, asaltados a los que no podían defenderse. Este asunto es la pesada mochila de la élite colombiana. Han intentado llevar a cabo procesos de, entre comillas, restitución de territorios que en realidad de los mismos no tienen absolutamente nada, absolutamente nada. Nunca se ha hecho una restitución real, efectiva, justa a estas poblaciones. Esta es la esencia del problema de la que surge. De hecho, el punto 1 del Acuerdo de La Habana, en la que el gobierno de Ecuador, de Colombia y las FARC logran un acuerdo de paz, el punto número 1 del Acuerdo de La Habana es: vamos a resolver el problema de la tierra. El tema es que la élite colombiana jamás va a hacer nada real, o sea, no tiene intención de hacerlo. Curiosamente, les contaba que hace 60 años, aproximadamente 6 décadas, ¿no?, surge las FARC como respuesta a esto. Probablemente, no es que probablemente, de hecho, en algún momento se perdieron en el camino. Yo no estoy acá para lavarle la historia a nadie. Las FARC se perdieron en su camino y se dedicaron a cosas que nada tenían que ver en el asunto reivindicativo y terminaron por otro camino, tanto como el ELN, ¿sí? Pero el punto es el siguiente, que este escenario resultó siendo tremendamente favorable para los intereses de la élite colombiana. ¿Por qué? Porque ante sino ante una realidad crónica que era la guerra interna, la élite colombiana le decía al pueblo de Colombia: uy, tenemos un problema con la restitución de las tierras, ¿no? Sí, pero es un problema que no podemos resolver ahora porque estamos en plena guerra interna. Cuando resolvamos este problema de la guerra, pues en ese momento nos ponemos a conversar y ya estaremos más tranquilos. Pero ahora no podemos, pues porque tenemos a la guerrilla. Ustedes se imaginan, no, ahora no podemos. Por supuesto, esa fue una narrativa tan poderosa, impulsada por la élite y por ciertos grupos pseudo-cristianos, digo yo, porque son gente perversa que no quiere la paz, que no sigue el mandato de Cristo. Se dieron cuenta que el negocio perfecto era mantener enfrentada a la sociedad colombiana, ¿no? ¿Por qué? Porque con ese argumento se iban a postergar permanentemente las demandas de los campesinos, de los que habían quedado sin tierra, y de las demandas que se fueron sumando, además. No podemos hablar de esto porque estamos en guerra. Por supuesto, el argumento perfecto. La peor noticia para la élite, el peor hecho para la élite fue la firma
del acuerdo de paz en La Habana, porque decía, pues ya se acabó la guerra. Entonces, si se acabara la guerra, la gente decía, bueno, pues ahora sí conversemos de la restitución de las tierras, conversemos de la desigualdad. A ver, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad. Tengo aquí algunos datos que, por aquí el equipo ha hecho la tarea. Miren, acá tenemos algunos datos que son tremendamente interesantes, ¿sí? Colombia tiene 42.3 millones de terrenos de cultivo. Solo el 1%, el 1.4% del mismo se utiliza para labores de agricultura para alimentar al pueblo de Colombia. El resto se utiliza para cultivar soya, por ejemplo, para cultivar, no soya, sino palma aceitera, y venderse a Europa para producir carne vacuno que no se consume en Colombia. Y lo más triste del asunto es que el 99% de los cereales, por ejemplo, que consume Colombia, los traen de fuera. Los colombianos saben muy bien lo que es la bandeja paisa, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? Que tiene el chorizo, tiene el arroz, tiene los frijoles. Tristemente, de la bandeja paisa, el 90% de los productos que se comen en este plato tradicional, que es la bandeja paisa, el 90% se traen de fuera. El arroz, el frijol. O sea, lo único que se produce en Colombia es el aguacate y las carnes que van en la bandeja paisa. El resto se trajeron de fuera. ¿Por qué? Porque se ha concentrado las tierras para atender el mercado externo. Finalmente, Colombia no tiene una autonomía alimentaria. Problemas extremadamente terribles, ¿sí? Por supuesto, el argumento de la guerra ha sido la gran justificación para todas estas injusticias. Es por eso que la élite colombiana se ha emprendido a golpes de cachiporra contra su vecino, que es Colombia, para justificar una nueva guerrita. Es decir, vamos a meterle la mano al bolsillo de la gente, vamos a cobrarle mayores impuestos para que paguen más por el huevo, por la carne, y con eso vamos a juntar 6.400 millones de dólares. 4.000 de los mismos iban a ser gastados comprando aviones de guerra de última generación. Entonces la gente dice, ¿por qué? Es que estamos en guerra. No, el vecino, Venezuela nos quiere invadir, Rusia nos quiere invadir. Entonces la gente comienza a decir, ¿en serio? ¿O es que este es un viejo discurso con el que me has tenido exactamente un siglo? Porque esto arrancó exactamente en la década de los 20. ¿Ya? Si es que no hay una solución estructural a este problema, lo que se venga no va a ser sino simple maquillaje. Así de simple. Sea Petro, sean los jóvenes, sean los indígenas, quien fuera, el abordaje real es resolvamos este tema que no hemos querido o que la élite no ha querido y que el pueblo no ha tenido la capacidad de llevar a una agenda concreta. Que es mucha la historia de Latinoamérica. O sea, yo como peruano no estoy para decir que nosotros resolvimos el problema. En su momento el presidente Juan Velasco Alvarado llevó a cabo una reforma agraria que resultó complicada, difícil, pero sin embargo, para bien o mal, pues ya no hay grandes tenedores de tierra, para bien o para mal, ¿sí? El punto es, lo que se viene es asumir con responsabilidad lo que está al frente. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los neoliberales en el gobierno? Resulta que la pandemia ha generado una crispación de los hechos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Vamos a aliviarle el bolsillo a los bancos. Oye, los bancos pagan 1.5% de impuestos y han tenido ganancias por 32.000 millones de dólares. ¿No sería bueno que ellos paguen más bien? Es decir, si le vas a subir el impuesto del 5 al 19% a los alimentos, pero ¿por qué no le cobras a los bancos? Que los bancos se porten. No, porque están acostumbrados a aplicar una doctrina del embudo. La parte angosta
para los más, ¿no? Y la parte ancha para el 0,4% que son ellos. Esto es imposible, es insostenible. Como están las cosas en este momento son insostenibles. La indignación de la gente tiene que ver con una situación de esto lo tenemos que resolver ya. El tema, y acá es un punto importante, el tema es que la gran crisis hasta este momento no se había dado en las ciudades, se había dado sobre todo en el campo, ¿ya? Y este es un poco también la deuda que le tenemos el urbanita con el hombre y la mujer del campo. El urbanita se entera de cosas a través de lo que le cuentan los medios de comunicación, ¿no? Imagínense la narrativa de Radio Caracol sobre lo que está pasando en el campo, pues lo sabe, llega al urbanita, que somos nosotros, tipo que tiene su camisita negra, su corbatita negra, ¿no? Pues su celular, ¿sí? Y nos enteramos de lo que pasa en el campo a través de Radio Caracol, por ejemplo, ¿no? Pero la narrativa de estos medios nada tiene que ver con la realidad de la gente del campo. En los últimos años, Colombia ha tenido un aumento en la cantidad de desplazados. Colombia tiene desplazados, ¿ya? El gran legado, parte del gran legado de Duque, porque tiene otros tantos, es que han pasado de 7.200.000 desplazados a 8 millones desplazados internos. ¿Ya? ¿Y dónde están, no sé, Shakira, Juanes y otros haciendo conciertos por esos desplazados? No, es que la narrativa no va bien por ahí, pues, ¿no? O sea, si se trata de Venezuela para invadirla, sí, hagamos un concierto. ¿Ya? En este caso, el legado de Duque es pasar de 7.200 desplazados a 8 millones de desplazados. Pero seguía siendo en el campo. El tema es que ahora ha surgido algo que no se había visto en Colombia desde nunca, que la indignación surgiera en las ciudades y que se encontrara con la indignación de la gente en el campo. Esto ha pasado hace unos días atrás nada más, cuando la famosa Minga llega a Cali y se encuentra con los jóvenes y se reconocen y se dicen, oye, tú y yo tenemos el mismo problema. Somos ciudadanos de Colombia y no nos conocíamos. O si no nos conocíamos, no sabíamos que teníamos una agenda conjunta. Ya en el 2019 los indígenas se habían movilizado a hablar con Duque para hablarle de sus reivindicaciones. Y Duque dijo, no, yo no me reúno con ustedes, ni hablar, no hay manera. En el 2019, porque fueron solo los indígenas. Los urbanitas, y lo diré desde mi posición de urbanita, o sea, urbanita digo el que vive en las ciudades, pues, ¿no? Vieron como, uy, sí, qué problema, qué mal, pero no nos compramos el pleito, no nos implicamos en lo que pasó. ¿Ya? Ahora las circunstancias han cambiado. Los jóvenes han hecho una simbiosis saludable, ¿sí? Con el poderoso movimiento indígena del Cauca. Y comienzan a, oye, tú y yo tenemos la misma agenda. Los jóvenes, y esto lo hice en un informe anterior, tienen la fuerza, tienen el entusiasmo y la sangre joven para replantear estos temas. Yo hablé con varios jóvenes, gracias a un entrevistado que tuve, con quienes he podido hablar, y ellos decían, y disculpen que me conmueva por esto, ¿no? Lo que no hicieron nuestros padres los vamos a hacer nosotros. Y gente llena de vida. Sí, hay chicos que en la mañana están en sus clases virtuales y en la tarde se van a la calle, ¿no? a mantener una posición digna, ¿no? de rebeldía sana, de defensa de la identidad. Vi algún video incluso de cómo los chicos ponen su bandera al revés en sus clases de Zoom, ¿no? y un maestro diciendo, conmovido hasta las lágrimas, esta es la mejor clase de mi vida. El punto es que se han encontrado y los jóvenes con esa fuerza y esa efervescencia tenían un serio problema, la poca expertise en estas lides, porque si hay que conocer en qué escenario estás. El movimiento indígena, por el otro lado, sí conoce muy bien estas lides. Y esta unión, este encuentro
de colombianos que no se conocían, hermanos en sí mismos, nutre mucho y le da mucha estructura a este proceso. Por supuesto, lo que menos queremos es que estos movimientos sociales exacerbados lleguen a límites en el que haya violencia. Desde este canal les decimos que eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la élite colombiana se dé cuenta que ya no hay paso adelante en su estrategia. Lo que pudieron haber pensado ya no va a funcionar. Ese tiempo se acabó. Necesitan volver sobre sus pasos, hacer un acto de contrición y decir, lo siento, perdón por las barbaridades que hicimos, vamos a iniciar un proceso real de restitución de tierras, de entregar derechos a quienes las deban, a quienes tengan que gozar de los derechos. No puede ser posible que una nación de esa dimensión, que además tiene una posición geográfica extremadamente vital, tienen dos entradas muy grandes para el Pacífico y para el Atlántico. La posición geoestratégica de Colombia es por demás, ¿cómo decirlo?, requerida por quien quisiera hacer alguna cosa aquí en Latinoamérica, ¿ya? O sea, tiene playas por acá, tiene playas por allá, ¿ya? Colombia necesita en este momento poner en agenda la historia que tiene y lo que queda de la élite neoliberal que carga la pesada mochila de haber usufructuado territorios de los que no supieron defenderse, o los que no pudieron, no que no supieron, no pudieron defenderse en ese momento, tienen que buscar una solución real. Es el único camino. Que se olviden de esa doctrina uribista de que vamos a buscar una guerrita para decir que no tenemos tiempo para atender un problema del interior de la nación. Esa ha sido siempre, ¿no? Vamos a buscar a alguien con quien pelearnos para no atender las viejas demandas. Ese es un tema que ya no puede tener postergación y el día de hoy, 12 de mayo, las calles de Colombia tienen que tomar conciencia de su verdadero rol histórico, que no es una resolución mediata, ¿no?, de elecciones. Sí, probablemente sea parte, pero es lo accesorio. Aquí lo fundamental es darle respuesta a problemas estructurales que significan restitución de derechos a quienes se le fueron arrebatados. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por haber estado en el canal El J Prensa Alternativa, voz de la patria grande.